Muy buenas noches. Agradecida por la invitación de parte del equipo multidisciplinario de la investigadora Magíster Rosana Delgado, cuyo trabajo doctoral se titula Mirada prismática multidisciplinar para la atención de los niños con trastorno del espectro autista. Y bajo este prisma multidisciplinar les habla la doctora Liliana Casanova Borjas, médica genetista venezolana y oriunda del estado Zulia, Maracaibo, residente en el estado de México. Y en el día de hoy voy a conversar con ustedes acerca de las bases neurobiológicas y genéticas del autismo, incluyendo todos aquellos comportamientos relacionados con la alimentación, el lenguaje y la comunicación dentro del espectro. Voy a utilizar un lenguaje que sea adecuado y entendible para todas las familias que nos están escuchando a través de este grupo de socialización, porque las familias azules los necesitan, y más aún cuando vamos a dar la perspectiva biomédica a través de la genética clínica, dada mi experiencia como genetista médico especialista en los trastornos del neurodesarrollo infantil, neuroeducadora y neurocientífica. Así que iniciemos. El término autismo lo utilizó por primera vez el psiquiatra Leo Kanner en 1943 en su artículo Autistic Disturbance of Affective Contact, en el que reflejó sus observaciones en 11 niños que mostraban incapacidad para relacionarse de forma normal con las personas y las situaciones desde el comienzo de su vida. Un año después, Hans Asperger publicó las características conductuales de la psicopatía autista. Y en la actualidad sabemos que el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo infantil y que se caracteriza por alteraciones o retrasos en el desarrollo de funciones vinculadas a la maduración del sistema nervioso central, que se inician en la infancia y siguen un curso evolutivo estable. Esto quiere decir que abarca una gran variabilidad de manifestaciones clínicas y trayectorias evolutivas, y en su manifestación fenotípica se caracteriza por una deficiencia persistente en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos, unidos a patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses y actividades. Estos criterios son obtenidos del Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales en su edición número 5, que es el DSM-5 que recomendamos su revisión por parte de profesionales de la salud, psicólogos, neuropsicólogos, entre otros disciplinas científicas que atienden a los niños dentro del espectro, considerando entonces que el autismo no es una enfermedad, sino una condición en la cual el niño, la niña, el adolescente y el adulto tienen deficiencias para la comunicación, la sociabilización e intereses restringidos. Existen criterios diagnósticos que brevemente voy a mencionar, ya que esto está relacionado con la explicación genética y neurobiológica de los trastornos del neurodesarrollo infantil, y donde el trastorno del espectro autista está dentro de su clasificación, y donde se debe de especificar el nivel intelectual de los niños, buscar la asociación a una causa genética, neurológica o ambiental, solicitar la asociación de verificación de un trastorno del lenguaje, entre otros. Sabemos que tenemos un ABC del DSM-5, en donde hay deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social en todos los contextos. Estos síntomas no tienen que manifestarse en un periodo temprano de desarrollo, pero pueden revelarse totalmente cuando las demandas sociales sobrepasan las capacidades de los niños, cuando se encuentran enmascarados por algunas estrategias que tienen para sociabilizar. Entre otros,
Los síntomas causan un deterioro clínico significativo en lo social, en lo laboral y en otras partes importantes del funcionamiento habitual. Y estas alteraciones no se explican mejor porque el niño tenga una discapacidad intelectual o un retraso global del desarrollo. Dos puntos que se deben puntualizar para hacer diagnósticos diferenciales porque el DSM-5 lo solicita. Pero tenemos la asociación del diagnóstico dual de la discapacidad intelectual y el autismo, que se encuentran frecuentemente unidas. Es por eso que se debe realizar un diagnóstico del trastorno del espectro autista y verificar si hay o no discapacidad intelectual, verificar comunicación social para ver si está debajo de lo esperado para el desarrollo. El trastorno del espectro autista abarca un gran número de alteraciones heterogéneas del neurodesarrollo. Como hemos mencionado, esto está caracterizado por un déficit en la comunicación social y un patrón de comportamiento restringido y estereotipado. La variabilidad que existe en la expresión de los síntomas no solo se puede diferir de un individuo a otro, sino que además, a lo largo del desarrollo evolutivo de una misma persona, los signos del trastorno pueden ir variando en intensidad y manifestarse en distintos tiempos. Es importante mencionar que la clasificación internacional del DSM-5 a través de la Asociación Americana de Psiquiatría en el 2013 propone un cambio significativo en lo que conocíamos como los trastornos generalizados del desarrollo, eliminando este título y sustituyéndolo como trastornos del espectro autista. En esta categoría se engloban al trastorno autista, el trastorno de Asperger, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, el trastorno desintegrativo infantil. Estos 4 trastornos que se diferencian individualmente, ahora solo corresponden a una definición con distintos niveles de gravedad. Para que se pueda realizar el diagnóstico del trastorno del espectro autista, hay entonces los criterios que se mencionan en el apartado anterior acerca de los déficits persistentes en la comunicación social y los patrones restringidos y estereotipados de comportamiento, actividades e intereses. Debo mencionar que otro de los cambios, no solamente en la nomenclatura y criterios diagnósticos, es cómo se debe hacer el abordaje del diagnóstico de autismo, dado que en el antiguo DSM-4 revisado se describían 3 síntomas principales que antes se llamaba la triada de Wien, por Lorna Wien, y ahora se han reducido a 2, que es el déficit en la interacción y comunicación social y la manifestación de un patrón de conductas e intereses repetitivos y restringidos. Esto habla del abordaje bidimensional del autismo a través del DSM-5. Queda así entonces aclarado para hacer el diagnóstico que durante el periodo de desarrollo es necesario que sea temprano, que se presente una sintomatología y que cumpla con los criterios mencionados. Por regla general, siempre hay un periodo en el que el desarrollo del niño es normal, pero para poder diagnosticar el autismo, este desarrollo normal no puede extenderse más allá de los 3 años. Esto lo dice Gómez y Torres en el 2014. Ahora bien, para el autismo no hay cura y una gran parte de los pacientes que lo sufren como trastorno no parecen tener ningún interés en participar en un tratamiento específico o general, especialmente si son parte de países subdesarrollados. Es una condición que acompaña al individuo toda la vida. Si hablamos de las causas del autismo, hay diversas teorías. Habla de la teoría genética, la teoría ambiental, la teoría neuroanatómica y funcional, lo que quiere decir que para la aparición del autismo confluyen tanto factores ambientales como factores genéticos para su aparición. Expliquemos esto mejor detalladamente. Las causas del autismo son mayoritariamente genéticas
y así la mayor parte del riesgo de sufrir autismo viene determinado por variantes genéticas de nuestro genoma. Y esto ha sido desarrollado y comprobado a partir del proyecto Genoma hasta nuestros días a través de publicaciones científicas que les estoy adjuntando. De hecho, se estima que la heredabilidad del autismo es del 80%, confirmando que la genética tiene una mayor influencia, así como en otros factores. Esta idea se ratifica también con los estudios de gemelos, puesto que ellos muestran una concordancia muy elevada, un 90% en gemelos monocigóticos o univitelinos, es decir, que provienen del mismo espermatozoide o el mismo óvulo y comparten el mismo ADN, pero también en los disigóticos, donde la concordancia es del 20%. Estos gemelos disigóticos son aquellos bivitelinos de que provienen de dos óvulos fecundados y por dos espermatozoides diferentes. Por lo tanto, no comparten el mismo ADN. Sin embargo, los factores ambientales también influyen en la aparición de la enfermedad, y estos factores se dividen en tres categorías: aquellos factores de orden prenatal, perinatal y postnatal, y engloban factores como la de la salud de la madre, la edad de los padres, uso de medicamentos durante el embarazo, un bajo peso al nacer o la existencia de otras infecciones. En el caso del trastorno del espectro autista es especial, puesto que sus causas genéticas se han estudiado durante años y la investigación se encuentra en un estado muchísimo más avanzado que en otras enfermedades de orden psiquiátrico. Ya hace muchos años se ha correlacionado varias mutaciones que serían microdelecciones o microduplicaciones en el genoma con la incidencia del autismo. Y en los últimos años los estudios y la mejor tecnología en diagnóstico genético nos ha permitido relacionar más de 1 millar de genes que pueden incrementar el riesgo de desarrollar este trastorno. Aproximadamente un centenar se encuentran validados actualmente y por tanto pueden ayudarnos en el diagnóstico del autismo. Vale la pena mencionar que no existe ningún marcador genético o una prueba genética específica que diagnostique el autismo. ¿Por qué? Porque el autismo es una enfermedad multifactorial de alta heredabilidad, donde confluyen los factores ambientales y factores genéticos, poligenético porque hay varios genes implicados y por tanto no tenemos una prueba específica en genética para hacerlo de manera clínica en todos los pacientes. Esto se hace con fines de investigación. Por lo tanto, el diagnóstico de autismo es clínico a través de observaciones de las conductas, observando los patrones requeridos para los criterios diagnósticos y con la aplicación de ciertas pruebas y test estandarizados para autismo. Cuando nos referimos a la neurobiología del autismo, se han hallado pruebas en anatomía cerebral como en neuroimágenes que demuestran que aquellos niños con autismo presentan más volumen cerebral, afectando a la materia gris y blanca. Además, que se han apreciado anomalías en la química del cerebro, obteniendo pruebas fehacientes sobre la influencia de los elevados niveles periféricos de serotonina en el autismo. Aunque se sigue cuestionando la importancia de esto. Sin embargo, existen otras teorías que hablan también de factores medioambientales como níquel, mercurio y cadmio que pueden intervenir de alguna manera sobre las causas del autismo. Es importante mencionar que las evidencias en los estudios genéticos, en los estudios de neuroimagen, es que también se han observado alteraciones estructurales y funcionales en la sinaptogénesis. Esto tiene que ver con redes neuronales. Y estas anomalías en las primeras fases del neurodesarrollo se van a condicionar a una normal organización de circuitos neuronales, principalmente en el circuito del cerebro social, como expresión final de un desequilibrio entre la excitación e inhibición sináptica.
De esta forma, la influencia de diversos factores genéticos y elementos medioambientales, como por ejemplo el de tipo inmunológico, puesto que también se ha asociado el autismo con la neuroinflamación, va a condicionar una alteración estructural y funcional de la sinaptogénesis con la consiguiente repercusión en la relación anátomo-funcional entre la neurona y la glía, anomalías en los receptores ligados al glutamato y al ABA y el normal equilibrio entre ellos, así como las alteraciones en la arquitectura anatómica y funcional neuronal y de la glía. Esto todo, con estas palabras tan complejas probablemente para algunos, traduce cambios en la alteración de la conectividad neuronal. ¿Qué traduce? Traduce entonces toda la sintomatología del trastorno del espectro autista, porque hay alteración en los circuitos de información y trae también como consecuencia alteración en la interacción social recíproca, fallo en la comunicación verbal y no verbal, así como en las conductas estereotipadas y repetitivas. Así que debemos hacer hincapié que estas alteraciones a nivel de la sinaptogénesis, a nivel de las células cerebrales y de los genes que lo regulan, así como las encontradas en el equilibrio entre excitación e inhibición simática, no son totalmente específicas para autismo, pero sí pueden ponerse de manifiesto en muchas diversas alteraciones en el neurodesarrollo, como también sucede con la epilepsia, el déficit cognitivo, la esquizofrenia. Entonces, el equifrágil. No podemos olvidar, pues, que al hacer este recuento neurobiológico del autismo, ellos también tienen déficit en las funciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque hay una disfunción de la corteza prefrontal, la cual es la responsable de las funciones ejecutivas, esta capacidad cognitiva de regular la conducta, de planificar, y que explicaría de alguna manera las estereotipias y los intereses restringidos. Tenemos también la amígdala cerebral, y que está relacionado con problemas estructurales en la activación, la cual afecta también la producción de lenguaje. Eso es muy importante. Estudios de neuroimagen nos han demostrado los defectos en la migración neuronal y que puede interferir con las redes cerebrales, lo que dificulta la comunicación entre las neuronas. Entonces, esta disminución de las células del cerebro que deben conectarse con la corteza cerebral explicaría entonces la deficiencia importante en las funciones cognitivas. Como mencionamos anteriormente, hay un aumento en el volumen cerebral, pero ¿dónde? ¿Dónde los hemos observado? Con ramificaciones muy densas a nivel del lóbulo frontal, parietal y temporal. Y esto enlentece los procesos cognitivos de la comprensión del lenguaje y la percepción. También hay alteraciones cerebrales que tienen que ver con la falta de la sincronización entre las redes neuronales. Y esto está relacionado con la hipersensibilidad sensorial o con la alteración del procesamiento sensorial que presenta el niño autista cuando tiene afectación por el ruido, etiqueta, alimentación, que lo vamos a ver en un segmento, y la comorbilidad de la epilepsia. Al respecto, tenemos que mencionar finalmente que existen otros comórbidos conductuales y existen comórbidos psiquiátricos. Por tanto, el niño y la niña dentro del espectro autista pueden tener asociado dificultades para el lenguaje, porque sabemos que el niño con autismo puede tener las mismas dificultades en el lenguaje con un niño con cualquiera que no tenga el autismo. También puede tener trastornos del sueño, estados de ánimo, ansiedad, hiperactividad, trastornos del comportamiento, trastorno oposicionista desafiante, puede tener como comórbidos el TDAH,
entre otros trastornos psiquiátricos que sería excelente que se pudiera profundizar al respecto. En las personas con autismo es muy común encontrar hiperselectividad alimenticia y en algunos casos pueden mostrar un rechazo general a la alimentación. Una de las causas puede ser la inflexibilidad como consecuencia y mostrar un rechazo absoluto a cualquier novedad alimenticia. Los problemas de alimentación de las personas con autismo generan en los responsables de la crianza un aumento en los niveles de ansiedad, ya que la comida sustituye el signo capital del cuidado por la preocupación. Y es normal que al final muchos padres opten ofrecer al niño solo alimentos que toma sin problemas con tal de mantenerlo nutrido. Por lo tanto, debemos comprender que los problemas alimenticios de los niños con autismo se producen por el procesamiento sensorial, es decir, producen sensaciones desagradables, aumento del estrés y sentimientos negativos que pueden convertir la hora de comer en una rutina que ellos pueden odiar. Otro de los problemas de alimentación que ellos pueden tener es el miedo a la ingesta de alimentos que no han probado anteriormente, una variedad restringida donde comen ciertos alimentos, no la mayoría, una selectividad alimentaria. Y esto depende la forma como se cocinen. Y en algunos casos pueden presentar conductas rígidas ante la posición de los alimentos en el plato o ante el tipo de vajilla en la que se sirven los alimentos. Ahora, ¿por qué suceden este tipo de alteraciones? Pues bien, las causas de los problemas de alimentación en los niños con TEA es por dificultades en el procesamiento sensorial y por otro lado, por los problemas de conducta. Cuando hablamos de dificultades en el procesamiento sensorial, esta es una de las causas más habituales de los niños que tienen autismo, que tienden a ser hipersensibles con diferentes sentidos y algunos tienen el olfato mucho más sensible o también a las texturas de los alimentos. Y esto hace que rechacen alimentos según su textura, olor y temperatura. Cuando hablamos de problemas de interacción social, esto es otro de los criterios para diagnosticar a un niño con autismo y que esté presente cierta alteración social. Y en este caso, las comidas y las cenas son actos sociales que pueden causar ansiedad al niño y pueden no saber cómo actuar en diferentes ocasiones. Cuando se refiere a trastornos de conducta, esto está relacionado con la hiperselectividad alimentaria. Sea la causa que sea, puede estar produciendo alteraciones en la conducta de los niños con autismo. Y cuando le ofrecemos los alimentos fuera de sus preferencias, esto puede desencadenar una rabieta o una conducta disruptiva. La rigidez y la inflexibilidad es uno de los síntomas diagnósticos del trastorno del espectro autista. Y esto se produce en diferentes ámbitos. Esto también incluye el ámbito alimentario, pudiendo llegar a tener conductas incluso obsesivas. También hay otras causas que se han asociado, como por ejemplo, las dificultades en la movilidad orofacial, dificultades en la planificación y secuenciación de una actividad, alteraciones gastrointestinales, intolerancia y alergias. Cuando hablamos de las dificultades de la movilidad orofacial, esto hace que el niño tenga una dificultad en realizar adecuadamente movimientos de masticación. Cuando hay dificultades en la planificación y secuencia de la actividad, esto requiere de la atención sobre muchos aspectos y de realizarlo con un orden determinado. A los niños con autismo hay que enseñarles a través de pictogramas o de apoyos visuales que dónde va el plato, dónde van los cubiertos, cómo debemos sentarnos a la mesa. Otro aspecto fundamental es el de las alteraciones gastrointestinales, intolerancia y alergia. Y aquí viene entonces la disyuntiva de muchos padres de aquellas dietas especiales con ausencia de gluten, caseína y ciertos lácteos. Definitivamente son dietas que para algunos padres con situación económica difícil es bastante complicado cumplir. Por lo tanto, es recomendable que gastropediatría valore para determinar si hay o no alteraciones gastrointestinales, alergias e intolerancia y ser acompañado
por la nutricionista o el nutricionista que pueda recomendar los mejores alimentos para que el niño esté bien nutrido y cómo ayudarlo, porque hay un repertorio de alimentos que podemos aumentarle, pero esto debemos jugar con las texturas y sensaciones, así que los niños tienen que aprender a tocar la arena, el arroz, las legumbres, y es como buscar tesoritos en las cajas que le pueda ayudar a gestionar un poco mejor la sensación táctil. También se puede introducir estas sensaciones a través de los alimentos, así que permita que los niños coloquen sus manitos en los alimentos para que ellos puedan percibir la sensación. Y una vez superada esta etapa, se le pide que huela y toque con la punta de la lengua para que se le acerque poco a poco y luego con la mano. Son procesos que, de acuerdo al procesamiento sensorial, tenemos que hacerlo. Ahora, luego de este proceso, le pedimos a los niños que pueden chupar el alimento, meterle un trocito del alimento en la boca y que lo vaya girando de un lado a otro para que lo vaya aceptando. Y ya por último, le pedimos que lo muerda, lo mastique y lo trague. Esto no es un proceso fácil, esto amerita de paciencia y constancia, pero esto sí va a mejorar la secuenciación, porque ellos tienen problemas con la secuenciación y planificación de tareas, así que haga división de tareas desde partes más sencillas para que ellos puedan aprender. Consulte con el terapista de lenguaje para que pueda hacer actividades para mejorar la movilidad de la lengua. Hay que hacer mímicas de las praxis orofaciales. Entonces, para finalizar lo que sería la dieta, porque la dieta no es dejar de comer, sino una alimentación saludable y balanceada con todos los grupos de alimentos que el niño necesita. Por tanto, cuando ellos tienen una dieta saludable, ellos reportan muchas mejoras cognitivas, muchas mejoras motrices, hay mejoras en las terapias. Por tanto, cuando hay una transgresión alimentaria, alimentos procesados, lácteos, caseína, mantequilla, entonces esto sí puede agravar un poco más las estereotipias y la hiperactividad. Las personas con el trastorno del espectro autista pueden tener dificultades para la comunicación y la interacción social. Para muchas de ellas, el lenguaje no es siempre la mejor forma de comunicarse. Las palabras son abstractas, efímeras y pueden tener muchas interpretaciones. Es por eso que vamos también a conversar un poco acerca del autismo, lenguaje y comunicación, en el cual, aunque las personas con autismo son muy variables en cuanto a su nivel lingüístico, todas ellas presentan dificultades de comunicación y que pueden manifestarse de muchas maneras. En cuanto a la comprensión, pueden tener problemas para comprender mensajes que se transmiten de forma oral. Aunque entiendan las palabras de forma aislada, pueden tener dificultades para integrarlas dentro de la frase o el contexto y extraer el significado completo. Pueden tener dificultades para comprender el significado no literal del lenguaje oral, mostrando problemas de comprensión de bromas, chistes, metáforas o sarcasmos. Y pueden tener dificultades para entender la comunicación no verbal a través de gestos, indicaciones y expresiones emocionales. Esto es en cuanto a la comprensión. Cuando nos referimos a la expresión, pueden tener problemas para expresarse oralmente, aunque su expresión sea correcta, pueden utilizar un lenguaje excesivamente formal, rebuscado, no ajustado a la situación, con una entonación que resulta hasta inusual. Y pueden hablar mucho tiempo de sus temas de interés y tener dificultades para saber cuándo terminar. Y les cuesta elegir temas de los que se pueda hablar por hablar. ¿Qué hacer para comunicarse con una persona con TEA? Además de recibir la atención logopédica de terapia de lenguaje, hay que reflexionar sobre el desafío que puede resultar hablar con una persona dentro del espectro. Así que hay que ponerse en su lugar. Hay que hablar de una manera clara y evitando ambigüedades. Evite en todo momento el sarcasmo, la ironía o los dobles sentidos y asegúrese de explicar muy bien para que no haya malos entendidos.
Haz explícitos algunos conceptos que para la mayor parte de las personas son obvios, especialmente los relativos a las relaciones sociales, pero no para las personas con TEA. Da tiempo a otra persona, en este caso a la persona con TEA, para procesar la información que le has transmitido y respeta los tiempos. Ante comportamientos que te resulten inusuales, comprende que no son caprichosos o intencionados, sino que quizás necesitas explicarte o reformular muy bien tu mensaje porque pueden deberse a un problema de comprensión. Y ten en cuenta que utilizar otro tipo de código como la imagen y pictogramas puede ayudar a la comunicación. Y si tienes dudas, pregunta cómo puedes ayudarle. Pero siempre lo importante es interesarse por la otra persona. Hay otras situaciones que también tenemos que revisar con respecto a los problemas de la comunicación dentro del espectro autista, porque ellos también tienen ciertos patrones de lenguaje que a menudo se ven reflejados en un lenguaje repetitivo y muy rígido. Es común ver a los niños con autismo cuando hablan y dicen cosas sin sentido o que no se relaciona con la conversación que están teniendo. Puedes repetir continuamente la palabra que ha escuchado, que es la llamada ecolalia, y esta ecolalia inmediata, donde el niño repite las palabras que alguien acaba de decir, y también puede repetir constantemente lo que ve por la televisión, lo que escucha a través de alguna música. Ahora, los niños dentro del espectro también tienen un tono un poco más alto o con una voz musical o una voz mecánica como de robot. Otros usan frases hechas para iniciar una conversación. También se observa en el lenguaje lo que son los intereses y habilidades excepcionales. Entonces, algunos niños pueden iniciar un monólogo muy profundo sobre un tema que les interesa, aunque no puedan tener un diálogo sobre el mismo tema. Otros quizás tengan un talento musical, una habilidad avanzada para contar y hacer cálculos matemáticos, pero lamentándolo mucho, en otras áreas no tienen esas mismas habilidades. Hay niños que tienen una capacidad excepcional para memorizar, para fechas de calendario, pero tienen algunas otras dificultades. También hay un desarrollo muy desigual del lenguaje, porque ellos presentan trastornos para la habilidad del habla y del lenguaje que no corresponden al nivel normal y su progreso generalmente es desigual. Entonces, por ejemplo, pueden desarrollar rápidamente un gran vocabulario en una determinada área de interés. Sin embargo, muchos niños tienen muy buena memoria para la información que acaban de escuchar o ver. Algunos pueden leer palabras antes de los 5 años, pero quizás no lo entiendan lo que leen. A menudo no contestan cuando los demás les hablan y tampoco cuando los llaman por su propio nombre. Y por esto a veces se cree equivocadamente que los niños con el trastorno del espectro autista tienen problemas de audición. Y esto es más bien un desarrollo desigual del lenguaje. Hay también una poca habilidad para la comunicación no verbal. Entonces es muy común que los niños con autismo no puedan hacer gestos y por lo general señalan un objeto para dar significado a lo que dicen. Y por lo general evitan el contacto visual, lo que les hace parecer maleducados, desinteresados o distraídos, pero esto es una característica del trastorno y no porque no lo quieren hacer, sino porque no pueden hacer el contacto visual, porque no tienen la posibilidad de hacer un gesto o usar habilidades no verbales para mejorar sus habilidades de lenguaje oral. Y muchos de estos niños se frustran al no poder expresar sus emociones, pensamientos y necesidades. Y es posible que demuestre esa frustración con arrebatos verbales u otros comportamientos inadecuados. Ahora bien, lo mejor para poder tratar los problemas de habla y de lenguaje causados por el espectro autista es a través de una buena valoración médica para ver el fonoaudiólogo. Este profesional de la Casa de la Salud está capacitado para tratar a las personas con un trastorno de la voz, el habla y el lenguaje. Por lo tanto, es fundamental que el equipo multidisciplinario, en este caso
para los expertos en habla, comunicación y lenguaje, pueden hacer una buena valoración y también orientar a los padres y las familias con respecto a esta limitación. Para finalizar, debemos presentar información importante, y esto tiene que ver con la valoración de los niños dentro del espectro autista. Hay algunas pruebas que se pueden utilizar, pero antes de eso tenemos que estar en conocimiento que debe ser evaluado por un equipo multidisciplinar. El diagnóstico no le pertenece a un solo profesional de una disciplina científica. Los diagnósticos son multidisciplinares y agregan valor agregado al diagnóstico. Particularmente es importante la valoración por neuropediatría. Muchas veces, o la mayoría de las veces, se olvidan de pedir una interconsulta con genética, así que nosotros hacemos la valoración genética. Hacemos análisis de los resultados obtenidos a través de nuestra valoración por la genealogía familiar, el interrogatorio y la historia clínica genética, solicitando pruebas complementarias, recordándoles que en el autismo nosotros encontramos lo que se llama el autismo sindromático y no sindromático, y esto me habla de que los niños dentro del espectro autista pueden tener asociados enfermedades genéticas, malformaciones congénitas, anomalías cromosómicas, y se estima que alrededor del 20 al 30% puedo tener un fenotipo orientador de este tipo de patología, pero también puedo tener formas no sindrómicas o sin fenotipo orientador, que esto no necesariamente está relacionado con enfermedades genéticas asociadas al autismo. De igual manera, pues en la historia clínica genética se encarga de reconocer en la genealogía familiares cercanos con trastornos psiquiátricos, con esquizofrenia, con trastorno obsesivo compulsivo, ver otros casos en la línea familiar del trastorno del espectro autista, trastornos de la comunicación o de aprendizaje, que pudieran generar un mayor riesgo genético, sin olvidar además de que también hacemos la semiología genética, en donde la antropometría, tomar el peso, la talla, la circunferencia cefálica, hacer el estudio facial para ubicar o no dismorfias, para nosotros es fundamental. Les recordamos que no existe una prueba genética que nos dé como resultado autismo, pero cuando nosotros sospechamos de autismo asociado a enfermedades genéticas, como por ejemplo síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Williams, enfermedades hereditarias como la esclerosis tuberosa, la neurofibromatosis, el síndrome de Rett, entre otras síndromes genéticos, pues entonces nosotros hacemos las pruebas específicas para ubicar esas entidades que están allí, y para eso utilizamos la citogenética, el diagnóstico molecular a través de la secuenciación, con evidentemente son estudios muy costosos. Muchas veces la realidad nos indica que no todos los pacientes pueden hacerse estos estudios, pero eso no descarta que podamos hacer otras pruebas complementarias como resonancia magnética, potenciales evocados auditivos y visuales, electroencefalograma, dada la comorbilidad de epilepsia que hay en estos niños, pruebas de errores innatos del metabolismo, saber si hay alteraciones metabólicas o no, y procedemos luego entonces a hacer el asesoramiento genético, jerarquizando entonces los resultados neurológicos, genéticos y ambientales para poder identificar la etiología de las personas con TEA, recordando que muchas veces no se puede precisar, pero con el asesoramiento genético nosotros podemos informar a las familias y determinar y calcular la probabilidad de riesgo de recurrencia de estos casos, así como el análisis de los resultados y por supuesto las interconsultas que tengan lugar para aquellos. También existen otras pruebas como que se pueden utilizar, que eso ya con los profesionales de la psicología, psicopedagogía, neuropsicología, podemos hacer pruebas estandarizadas
para que nos pueda ayudar en la determinación, en la detección temprana del autismo. Hemos llegado al final de esta disertación teórica, esperando que la información recibida sea de su agrado y además necesaria para poder esclarecer algunas dudas e inquietudes que tienen los padres. Así que bueno, esperamos recibir de ustedes el feedback o la retroalimentación y poder contestar sus preguntas, inquietudes acerca del trastorno del espectro autista, el abordaje clínico, la intervención multidisciplinar, y recordándole que esto no es una enfermedad, es una condición en donde la neurodiversidad y la neurodivergencia están de la mano. Son personas donde tienen un procesamiento cognitivo distinto. Ciertamente, pues lamentándolo mucho, tienen ciertas condiciones clínicas o enfermedades que hay que atender desde el punto de vista inmunológico, gástrico, metabólico, entre otras condiciones que pudieran acompañar. Y esto está sumado a los comórbidos psiquiátricos y conductuales que el espectro autista puede tener. Hay que recordarles también que todos sus comportamientos tienen una explicación por un correlato neurológico, por las evidencias a nivel cerebral y neuroquímico, en donde hay un desbalance neuroquímico y hay alteraciones cerebrales que explican estos patrones y comportamientos restrictivos. Y siempre hay que tener en cuenta que los niños y las niñas evolucionan, adolescentes y adultos, y ellos van cambiando sus comportamientos. Entonces hay comportamientos que son más acentuados en la infancia y otros que son más acentuados en la adolescencia y en la adultez. Entonces ellos pueden tener un poco más de patrones restrictivos en la adolescencia y adultez, pero acompañados también por situaciones o comórbidos psiquiátricos como la esquizofrenia, la bipolaridad, la depresión. En cuanto a la alimentación, pienso y opino que siempre debe ser valorado por el gastropediatra con seguimiento por nutrición, sabiendo pues que los altos costos derivados de la atención de la persona dentro del espectro es muy elevado. Pero mientras tengamos una dieta sana, balanceada, mientras más natural, mucho mejor. Pero haga las pruebas gástricas e intestinales para verificar intolerancia. La terapia del lenguaje es fundamental y recuerde que esto es un proceso cerebral. La neuroplasticidad existe y es la capacidad del cerebro de generar nuevas redes neuronales. Y como aquí hay alteraciones de conexiones y comunicación neuronal, por eso es tan importante el diagnóstico temprano para que las intervenciones se den desde un principio con el seguimiento. Y por supuesto, el educar a la familia, sensibilizarla y la intervención a la familia que también lo necesita. Estos grupos de sociabilización son muy importantes porque las familias tienen la oportunidad de intercambiar experiencias, de informar sus avances, retrocesos. Muchas veces lo que le funciona a un grupo familiar no le funciona a otro, pero podemos escuchar. Y realmente pues mi área es el área clínica, entonces es de vital importancia siempre determinar los aspectos clínicos para que ellos tengan una mejor calidad de vida. Y siempre pensar que tenemos que colocarnos en los zapatos de ellos para poder ver el mundo a través de sus ojos y no el mundo a través de los nuestros. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas noches.